estas venas de la arteria, primero el lado izquierdo amarraba las venas pulmonares, luego con un solo punto agarraba las venas lateral derecho y la arteria pulmonar, y después me iba a la vena cava posterior y le introducía un catéter acá. Previamente le había puesto lo ligaba acá para que no entrara sangre. Entonces, ¿con qué trabajaba este corazón? Pues se confundía con este líquido, y luego una vez que entraba la aurícula, entraba el ventrículo y botaba la sangre por la aorta. Y como estaba ligado acá, toda la sangre salía por el catéter y podía recibir lo que botaba lo que botaba ese corazón. Vamos a decir, por ejemplo, en un minuto, pongamos, bota 15 mililitros. En un minuto botaba 15, y como el reloj tenía que controlar, y tenía unas 25 contracciones por minuto, yo podía determinar el volumen sistólico, el gasto cardíaco. Repito. Yo podía recolectar, ya sabe cómo instalar. Entonces, he recolectado en un minuto 15 mililitros. Y ha tenido estos 15 mililitros 25 contracciones en ese tiempo, por minuto, en ese tiempo que he recolectado. Entonces quiero saber cuánto es el volumen sistólico. Ya digo, pues, si volumen sistólico por frecuencia cardíaca es igual gasto cardíaco, si yo sé, pues el volumen sistólico será gasto cardíaco por frecuencia cardíaca. Ya está, tenía el retorno. Y además de esto, esta operación me planteaba otra manera de analizar la ley de Frank-Starling. Esto es el preparado corazón como pulmón. Entonces, ¿en qué consistía la ley de Frank-Starling? Con este resultado, suponiendo que yo hubiera comenzado, acá pongo el gasto cardíaco, acá pongo la resistencia, el retorno venoso. Entonces, suponiendo que he puesto con 6 centímetros de retorno venoso, supongamos con 6 centímetros, he tenido un gasto cardíaco de 15 mililitros, subía a 10 de retorno venoso, ya regresaba más sangre, y por lo tanto 10 centímetros. Entonces en 10 centímetros se encontraba que era 18 centímetros. 18 centímetros, subía a 10, subía a 14 y se producía el retorno venoso 20 centímetros, subía a 16, subía el retorno venoso era 22. Subía, por ejemplo, a 20, 16, 18. El retorno venoso era 24. A 20, el retorno venoso era, por ejemplo, 25. Después, a 22, el retorno venoso comenzaba a bajar. Esto era la ley de Frank-Starling. Aquí, a mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. Esa es la ley de Frank-Starling. Agarro un resorte, jalo acá, lo suelto, regresa a su posición normal. Jalo más acá, suelto, regresa a su posición. Jalo más, regresa con más potencia. Si jalo más, regresa hasta que jalo mucho, se rompió la pared. Igual, este trabajo, esto es a mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. La ley de Frank-Starling. Eso significa que si un paciente que tiene hipertensión arterial, a medida que sube la presión arterial, va a haber variaciones en volumen que a la larga pueden llevarlo a insuficiencia cardíaca. Por otro lado, ¿alguna pregunta de la ley de Frank-Starling? Entonces, el retorno venoso, puede tener problemas.
con la aplicación de la adrenalina, noradrenalina, aumenta el retorno venoso por venoconstricción. Otra manera que va a aumentar el retorno venoso sería las transfusiones. Aumenta el retorno venoso. Podría bajar, por ejemplo, la deshidratación, la anemia, la pérdida de sangre, bajará este retorno venoso. Esa es la ley de Frank-Starling. Además tenemos el otro factor, que es la poscarga. La poscarga es el estado de resistencia que ofrece las arterias a la descarga, que podría ser el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Con este mismo preparado, colocábamos así. Manteníamos un retorno venoso, por ejemplo, en 6. Seguíamos manteniendo la carga bien preparada. Pero esto que estaba a nivel del corazón, comenzábamos, por ejemplo, a nivel del corazón, que puede ser 0, con un retorno venoso 6, a 0 a 1, esto sería la resistencia periférica, este es el gasto, con 6 de retorno venoso, o sea, a nivel 0, tengo con 6 de retorno venoso, tengo un gasto, por ejemplo, de 15 mililitros. Pero esto lo pongo a 5. Entonces digo a 5, subiendo a 5, veo que el gasto cardíaco bajó a 12. Si yo lo subo a 10, el gasto cardíaco llegó a ser 10. Subo a 10, a 15 o a 14. O a 15. Subo a 14 o a 15. La altura, estoy levantando el catéter. Tengo un volumen, y pongamos 6. Subo a 20. Tengo una respuesta. Por ejemplo, 2. Si subo a 22, es 0. Esto quiere decir que a mayor resistencia periférica, menos gasto cardíaco. Si en esta condición, esto es dirigido por la ley de Laplace, donde dice que la presión que genera es igual al doble de la tensión de pared por el grosor de la pared sobre el radio. Esta es una ley que como tal no llama la atención, pero que para usted va a ser útil. Va a ser útil por una razón. Una manera de expresar esto sería lo siguiente. Muchas veces yo tengo una arteria y tiene un aneurisma. Entonces observo que la presión guarda relación directa con la tensión, guarda relación directa con el grosor, pero es inversamente proporcional con el radio. Esto quiere decir que si esta es una arteria, esto a medida que el aneurisma crece y crece, entonces como la presión es inversamente proporcional al radio, esto le facilita que este aneurisma puede romperse y se va a romper de él. Entonces, por eso es que las proyecciones están hechas para comenzar a meditar. Bueno, esta es la forma como se hace la determinación por procedimiento fisiológico cruento. Hay el otro procedimiento también cruento que se hace en el laboratorio, es haciendo uso del principio de Fick. Esto sí ha sido práctico antes de la era de que ingresara la ecocardiografía.
todos los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cardiovascular, en ese entonces ya se había comenzado a hacer valvulotomía, valvuloplastia de la válvula mitral, fundamentalmente, porque antes había muchos pacientes que eran portadores de enfermedad mitral. ¿Por qué hemos dicho ya que la fiebre reumática era frecuente? Y la complicación más importante, o la válvula que se afectaba más en esta enfermedad era la mitral. También otra válvula que se comprometía era la aórtica, pero la mitral era lo fundamental. Entonces eso llevaba pues, a estenosis con insuficiencia mitral que tenía que terminar en la mesa operativa. Entonces se hizo ese trabajo para investigar el gasto cardíaco, para ver qué cantidad de sangre está lanzando el corazón antes de operar. Y por lo tanto se usaba, esto era el procedimiento práctico que hacíamos en el laboratorio con el sapito para tener una idea. Esta es la forma clínica que se hacía. Se basaba en el consumo de oxígeno por las diferencias arteriovenosa de oxígeno por tiempo. Consumo de oxígeno, ustedes van a ver, esa es otra práctica que ustedes tienen que pedir al doctor que lo haga. Eso no es algo del otro mundo. Hay dos maneras que se va a hacer el consumo de oxígeno. Ustedes van a hacer espirometría, van a hacer el trazado espirográfico, prueba función pulmonar. Es el trazado. Acá está, de esta línea ha sido 1 minuto. Y acá uso una horizontal, eso va a ser, pero el doctor no lo va a hacer. Es cuestión de uno, cada uno. Entonces, acá uno las partes inferiores, esto que corresponde al consumo de oxígeno. Yo miro esta pendiente y ya estoy midiendo el consumo de oxígeno. Así de sencillo es. Ustedes gentilmente le piden al doctor Bon, que va a ser el siguiente capítulo, doctor, quiero que lo mida el consumo. Otra forma sencilla es, pongo una bolsa de cualquiera grande de plástico, en la entrada le pongo una llave de doble vía y comienzo a tomar aire de afuera y introduzco otra vez y otra vez. Puedo hacerlo por ejemplo por 5 minutos. Entonces recolecto ese aire en una bolsa 5 minutos y he contado el número de respiraciones que he hecho. Entonces pongamos que he recolectado 36 litros de aire y recolectar en 5 minutos, digo, pues hago la división a 7 puntos y fracciones, se da el volumen de aire, la ventilación pulmonar, así de sencillo. Y si yo analizo cuál es la composición, la cantidad de oxígeno que hay en el aire atmosférico, y luego hago la cantidad de oxígeno del aire expirado, ya puedo usar la fórmula de Bohr, ya puedo determinar el consumo de oxígeno. Hay dos procedimientos. Cualquiera de dos ustedes comenten, claro, esta es la más exacta, esa de allá. Entonces se determina este consumo de oxígeno. Después de haber hecho ese consumo de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, eso sí ya lo han hecho ustedes con el doctor Carpo, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno que transporta? ¿Qué cosa es capacidad? ¿Qué es contenido? ¿Y qué es saturación? Ustedes han hecho sangre. A ver, ¿cómo se determina? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la cantidad? Dice que la sangre al pasar por los capilares pulmonares, acá está el oxígeno, la sangre venosa ingresa con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 46. La presión parcial de oxígeno alveolar aquí es más o menos 102 o 104. Esta sangre venosa pasa por los pulmones, sale, se satura acá en el 100%, pero aquí en las venas, en las arterias periféricas, en la aurícula derecha y por una izquierda,
y ahí esta entra al ventrículo izquierdo y es expulsado hacia la arteria, ya no llega con 100, generalmente es 98. Eso también ya lo sabe, porque ya lo ha dicho el doctor Calvi. ¿Por qué sería? A ver, uno, ¿por qué? La sangre al pasar por los alveolos satura al 100%, 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué tiene en los pulmones 104? Hay gradiente para que sature. Pero la sangre en la arteria periférica no es 100, 98, 97 es la saturación. Entonces, debido a que las venas bronquiales van a desembocar en la vena pulmonar. Esto es sangre venosa, que está haciéndolo un sangre venosa que está desahogando en arterial, entonces eso le permite excavar. Entonces, ya tenemos ese concepto, yo puedo decir sangre arterial, ¿cuánto será? ¿Alguien me puede decir? Multiplico pues, cuando una persona normal tiene 15 gramos de hemoglobina, cada gramo de hemoglobina, ¿cuánto oxígeno transporta? 34. De acuerdo a la literatura, 1.39. No voy a pelear. Ahí los investigadores trabajan con 1.39, ustedes trabajan 1.34. 1.34 por 15, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 20 volúmenes. Hemos dicho que la sangre al pasar por todo nuestro sistema no llega a ceder todo su oxígeno. Solamente llega prácticamente a la cuarta parte. Pero la cuarta parte entonces cede un cuarto, o sea, de los 25 volúmenes y regresa con 15 volúmenes. La sangre venosa regresa con 15 volúmenes. Con 15 volúmenes de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Entonces, ahí hacemos nuestro cálculo. Entonces, sería igual. ¿Cuánto es el consumo de oxígeno? ¿Eso sí les han dicho? Lo van a ir vayan a grabar. 3 a 3.5 centímetros por kilogramo de peso. Por ejemplo, vamos a tomar. ¿Usted cuánto pesa? ¿Ah? 54 por 3, 54 por 3, ¿ah? 162. El consumo de su compañera, el consumo teórico que debe ser más o menos 162. Eso es algo sencillo, bien, multiplicar por 3. Y eso lo confirma con esto. Ahora, entonces decimos que vamos a hacer con el caso de su compañero 160. En los libros pone 250 también, pues, y con la cantidad de oxígeno de sangre arterial 20, en la vena 15. ¿Cuánto sale esta operación? 162 entre 5. 30. 31. ¿Cuánto? 32. No entiendo. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 3, 32. ¿Cuánto es? 3.2. Listo, y hasta por. Entonces he dicho que el gasto cardíaco, esto es 5 litros, pero ¿para quién? Para un sujeto de 1,70 m que pesa 70 kilos. Ella no tiene esa condición. Entonces hay que corregirlo, pues hay que corregirlo eso. Supongamos los 5 litros de sangre que bota mi corazón en un minuto. Es para este sujeto cuya superficie corporal es 1.73. Y esto hay que buscarlo con esta su talla de ella, con su talla y con su peso, hay que buscar la superficie corporal. Vamos imaginando que de ella es 1,60 m. A 1,60 m, ¿cuánto será? Entonces así le calculamos. Otra manera es, lo llevo a 1 metro, entonces digo si 5 litros es para 1.73,
para 1 metro, ¿cuánto será? A esto se llama índice cardíaco. Índice cardíaco. Llevarlo, el consumo, el gasto cardíaco a 1 metro cuadrado de superficie corporal. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto saldría con lo que nos sale? Por ejemplo, ¿cuánto sale esto? ¿Y cuánto saldría esto? 3.2, que sería para 1.6. Para 1 metro, ¿cuánto salía? ¿Cuánto sale esta operación? 5 entre 1.73. ¿Cuánto? 2.8, ¿no? Esto sería 2.8. 2.8. Este se llama índice cardíaco. Y acá si digo 3.2 entre 1.6. ¿No está calculando? 2. ¿2? Sí. 2. Aquí estamos, sería bastante bajo. Pero el índice cardíaco, más o menos 2.8 a 3 litros, sería la cantidad de sangre que bota el corazón por metro cuadrado de superficie corporal. Eso es lo normal. ¿Verdad? Entonces, este es el principio de Fick. Esta es la fórmula de Fick. Es la cantidad de sangre que al pasar por los pulmones capta una determinada cantidad de oxígeno. Entonces, eso es lo que se determina. Pero los dos procedimientos, uno es agresivo, matar al sapo, el otro es tiene sus problemas. Esta de acá, ya por de pronto hay que hacer consumo de oxígeno, hay que sacar muestra de sangre y ahí viene la figura. Ahí viene la figura que la hacía muy cruento esto, porque sangre arterial, cualquier arteria puede picar. Puede ser una arteria femoral, puede ser radial, puede ser cubital, puede ser humeral, cualquier arteria. Nos dice que en todo su recorrido la arteria no pierde oxígeno. Mientras que la vena, ahí está el problema. La sangre que viene por la vena cava superior, que entra a la aurícula derecha, no se mezclan completamente. Hemos visto en la práctica, lo que ha estado en la práctica ya, el ventrículo, cuando veían el sapfito, un lado estaba más claro y el otro lado estaba más vinoso, rojo vinoso, ¿por qué no se mezclaba? Dicen que esa sangre que viene de la parte de arriba y no se mezcla, ni siquiera se mezcla en el ventrículo, si recién se van a mezclar en la arteria pulmonar. ¿En qué momento? En el momento que está pasando por los ángulos. Entonces consiste este procedimiento para sacar una sangre venosa. Necesito meter un catéter a la aurícula derecha, ventrículo derecho, hacer mi J y pasar a la arteria pulmonar y meter hasta que no avance más. Por eso se llama cuña, acuñar, meter. Entonces, en ese momento estoy sacando una muestra de sangre venosa mixta. Es esa. Entonces, esto lo hace este procedimiento de Fick, un procedimiento cruento. Porque la parte de consumo de oxígeno es una bolsa hacer respirar, no cruento. Sacar una arteria, pintar una arteria tampoco. Pero la parte venosa es la parte cruenta. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa tiene? Porque la ciencia avanza. Entonces, utiliza pues, varios procedimientos. Yo puedo usar, por ejemplo, puedo hacer una radiografía, una cineangiografía, yo puedo medir el ventrículo en sístole, en diástole, luego en sístole, por planimetría podría terminar. Y eso es lo que hacen los cardiólogos para poder medir. Ya también dije una cosa, que si tengo acá la aorta, acá está la aurícula izquierda, el septum, la pared posterior del ventrículo, la válvula, no llegaron a traer el diapositivo de